Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más aquí a Tricama y León. Esta vez les traigo un nuevo video, un tema que estaba yo dudoso si subirlo o no, y ahorita les explico el por qué. Pero pues por fin me animé después de un montón de tiempo, después de un montón de veces de haber dicho ya lo voy a subir, pero no lo grababa. ¿De qué vamos a hablar esta vez? Es algo distinto a Camaleones. Eso es por lo que yo no me atreví a hablar. Más que nada porque yo quería basar el canal completamente en Camaleones, hablar únicamente de Camaleones en todo el canal. Pero pues la gente sabe que tengo Abronias. Y como ya lo vieron en el título, vamos a hablar de Abronias. Les digo, la gente sabe que yo tengo, que las tengo aquí en mis instalaciones. Y pues me preguntan y quieren que hable sobre Abronias. Lo he visto en comentarios en Instagram, en los comentarios del canal, de los videos. Y en los principios de todo el canal yo dije que algún día iba a hablar sobre Abronias. Y pues ya por fin me animé a hacerlo. Lo voy a subir porque va muy de la mano con camaleones de montaña por el tipo de animal que es. Ahorita vamos a explicar un montón de cosas porque es un tema muy extenso. Y el miedo que yo tenía principalmente era equivocarme y hablar de algo, dar algún dato erróneo, confundirme un poco porque es un tema muy amplio, es un tema complejo. Y pues es una especie mexicana y a las especies mexicanas yo les tengo un respeto enorme. Entonces era más que nada eso. No quería arruinarlo y no quiero arruinarlo, entonces quiero hacerlo de la mejor manera posible. Y pues empezamos con eso. ¿Cómo empezamos este tema? El por qué Abronias, cuál es la importancia, y diciendo y partiendo desde el punto en el que no es un camaleón, es muy distinto a los camaleones y es un tema importante para nuestro país porque es una especie endémica de México. Y específicamente vamos a hablar de una especie, Abronia graminea. Vamos a dejar de lado todas las demás porque los cuidados son muy similares. De hecho prácticamente serían los mismos, pero es muy complicado conseguir otras especies, más que nada por el tema de la legalidad de estas, que también es un tema súper importante, un punto muy importante que vamos a tocar. Bueno, las Abronias forman parte de mi vida, porque soy un apasionado de las Abronias. Ustedes me conocen por todo el amor que yo les tengo a los camaleones, por dedicarme ya a los camaleones completamente. Por eso basamos toda la información del canal en camaleones. Pero las Abronias son una parte importante de mi vida, porque es de los primeros animales de los que yo me enamoré al verlos. Y de hecho podría ser un video cualquiera, como cualquier otro en YouTube, que me desenfocó la cámara, sí, en el que hablan sobre cuidados básicos de Abronias, en el que te van a contar la historia de las Abronias, de México, de cómo llevamos todo este tema. Estos videos ya los hemos visto muchas veces, simplemente que en este caso les voy a hablar igual de cuidados, de todo esto, pero yo tengo bastantes anécdotas con Abronias y esa es una de las cosas que más feliz me hacen. Tengo historias con Abronias desde que era un niñito y pues se las voy a contar porque obviamente quedan muy bien para un video y es muy emocionante para mí hablar de esto. Es un tema que me encanta estar hablando de Abronias. Y para los que no me conocen, si no te estoy hablando de camaleones, te estoy hablando de Abronias porque son animales que me encantan y siempre me encanta hablar de ellos. Vamos a empezar por lo básico, ¿no? A conocer un poquito de la especie. Empezamos diciendo que es un reptil, como ya lo sabemos. Es un reptil del orden Escomata. Esta es la clasificación más básica que vamos a encontrar, o la más común que vamos a escuchar, ¿no? De la familia Anguidae, que aquí es donde vamos a hacer un paréntesis importante. Esta familia es muy interesante, muy increíble, porque yo la he estudiado bastante. O sea, tampoco me he metido mucho al tema, pero me encanta investigar sobre estas cosas. La familia Anguidae tiene una característica específica. Los reptiles de esta clase
presentan un pliegue en la parte dorsal, digo, en la parte ventral, perdón, en los costados. Y es súper interesante ver esto porque es una adaptación que esta familia tiene en sus montones de especies, en la que presentan un pliegue de piel que podemos verlo, si agarramos un ejemplar, que ahorita vamos a ver si les puedo sacar alguno. Tal vez en Abronia no se nota tanto, pero hay otros géneros en los que sí vamos a encontrar bastante notorio este pliegue. Y es súper interesante porque realmente no tiene una función bien descrita, pero sí se cree que lo más acertado es que este pliegue funciona como una extensión de la piel, en el que a la hora de estar posados y tomar el calor, obviamente un pliegue de piel puede darte más área para poder absorber el calor, los rayos UV, y debe de haber algún otro tipo de explicación de la función de esto, pero esta es la que yo me sé, y es una cosa espectacular, en verdad. En esta familia encontramos no sé, varicias, las abronias, porque pues esto es súper interesante para poder hablar y sacar un tema súper extenso, porque nos da para hablar muchísimo. Y si en algún momento puedo hacerlo, les voy a platicar todo acerca de esta familia, porque es una cosa que te quedas loco, en verdad. Por ejemplo, miren, les voy a leer un poquito sobre algunos géneros de esta familia. No sé, como les dije, Abronia, Varicia, los Geronotus, Mesaspis. Hay muchísimas en verdad. Tienen una distribución muy amplia desde Europa hasta acá en América, Norteamérica, no sé, América Central, en todos lados. Realmente creo que en el único lugar donde no encontramos esta familia es en Australia, me parece. Y bueno, como características muy generales, son especies mayoritariamente de montaña, terrestres, arborícolas, pero normalmente que viven en esta vegetación de hojarasca. Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre esto. Y como una característica especial es que son ovovivíparas. Vamos a llegar a eso. Y es un tema muy interesante porque también toca parte de lo nuestro, que son los camaleones de montaña, en los que encontramos especies mayoritariamente ovovivíparas. Esta es una característica muy que encontramos mucho en especies de montaña, por las temperaturas bajas que manejan y por la necesidad de llevar a cabo la reproducción, que el embrión se dé. Pero imagínense que estás en un ambiente muy frío, en el que la incubación externa no es posible porque no se da las características que se necesitan, la temperatura, por lo que tienen que llevar una gestación interna donde las crías van creciendo dentro de la madre y nacen vivas. Esto es también característica, como les digo, de camaleones de montaña, por ejemplo, de los trióceros. Trioceros jacksoni, Trioceros hoegnelli, Trioceros elioti, principalmente de estas especies, que debe de haber más, obviamente, pero son las que me llegan más rápido. Y bueno, ya me divagué muchísimo en esto. El género es Abronia y la especie Graminea. Como les digo, hay muchas especies de Abronia. Aquí una cosa interesante y de la cual pueden buscar mucho más información. Yo la tenía ya aquí en la cabeza porque hubo un tiempo en el que era un loco de las abronias y todo el tiempo tenía datos aquí en la cabeza, pero ahorita se me van un poco. Existen varias especies, de las cuales me parece que solamente 3 no es cierto. Es 1 o 2 que compartimos con otro país, frontera con México. Creo que es Guatemala. Si me equivoco, por favor, díganmelo porque no recuerdo muy bien el dato. Pero es cosa de 3 especies que compartimos. Todas las demás son endémicas de México. Están distribuidas por todo el país. Aquí les voy a dejar un mapa que tengo y que me encanta ese mapa porque nos representa dónde están las especies de abronias. Principalmente están en toda la parte central y del sur de México. Y esta especie de Abronia graminea realmente está muy reducida su hábitat. Su distribución está específicamente en 2 estados, que es Puebla y Veracruz. Esto nos lleva a una cosa muy interesante,
que la vamos a encontrar únicamente en 2 estados de aquí de México, ¿no? Lo que nos hace una especie endémica, que significa que solamente la vamos a encontrar aquí. Obviamente, su distribución natural, porque obviamente existe este comercio internacional de abronias, en las que ahorita hay abronias hasta en China, y donde la reproducción se ha dado en otros países muy muy lejanos aquí. Es una especie, como sabemos, arborícola, y la vamos a encontrar de 1350 a 2700 metros de altura. Esto a nivel del mar. Y pues aquí es una cosa muy interesante en la que muchos no conocen. Tenemos muchas, como les dije. Algunas conviven dentro de un mismo espacio. Por ejemplo, en Oaxaca tenemos la mayor número de especies que viven en un solo estado. Puebla y Veracruz tienen más especies, pero específicamente Abronia graminea la encontramos en estos dos. Y aquí es donde viene una cosa interesante que les quiero decir y mostrar, porque puedo hacerlo. Dependiendo de la zona en la que nos encontremos y dependiendo la altura en la que busquemos la especie, vamos a encontrar lo que vendrían siendo 2 subespecies, que realmente no está bien categorizado. ¿Por qué? Abronia graminea tiene unas características muy extensas, en las que podemos encontrar ejemplares con coloraciones desde el verde, cafés, dorados, amarillo. Es una cosa de que los colores cambian muchísimo, pero hay una cosa en específico que lo caracteriza: el color de los ojos. ¿Y por qué me voy a esto y por qué voy a lo de 2 subespecies? Vamos a encontrar, como les digo, dependiendo de la zona en la que busquemos, las 2 subespecies, que como tal no están bien descritas o bien clasificadas, pero los que estamos metidos en este tema ya lo mencionamos así, como Abronia graminea de ojos azules, Abronia graminea de ojos negros. Es una cosa complicada y es un tema de lo que llamamos especiación, en el que por temas de una barrera geográfica, en el que hablamos de, no sé, altura, la zona en la que nosotros busquemos, vamos a encontrar abronias con distinto color de ojo. Esta es una característica fenotípica, que nos referimos a esta característica que nosotros podemos ver, en el que simplemente cambia el color del ojo. El ojo es un órgano que la evolución ha cambiado muchísimo y lo ha modificado de tantas formas. Es el órgano que yo creo que más modificaciones tiene. Obviamente debe haber muchos más, pero el ojo es de los principales que vemos. Y el hecho de que cambie el tono el color del ojo nos está indicando algo. ¿Qué nos indica? No lo sabemos, y lo tomamos como una simple característica fenotípica que podemos encontrar, que podemos distinguir, y que no tiene realmente una función que nosotros veamos o que podamos medir que cambie algo de una de otra. Simplemente es un cambio de la naturaleza que se dio, una variación genética que por razones del destino, razones azarosas que nadie conoce y que pues simplemente pasó. O sea, en verdad, así diferenciamos estas dos. Siguen siendo Abronia graminea, siguen siendo la misma especie, pero como les digo, las personas que estamos un poquito más metidas las clasificamos de esta forma para no confundirnos, para no mezclar estas diferencias. ¿Que pasa algo? Realmente no. Es simplemente una característica, pero la diferencia está por algo, y por eso algunas personas concordamos en que es mejor no hacer este tipo de mezclas, ¿no? Entre características, para que se mantenga una línea genética. Son muchas cosas que podemos hablar. Les voy a mostrar ambas porque afortunadamente tengo una de cada una y pues está muy cool. Déjenme las saco, las voy a traer para que las vean de una vez. Y bueno, amigos, aquí está. Yo sé que muchas veces se los prometí y muchas veces, y me tardé muchísimo en mostrárselas, pero aquí la tenemos. Déjenme que lo enfoque bonito. Obviamente si les puedo poner clips, mucho mejor, pero nada más quiero que vean esta belleza. En verdad es una cosa de locos este animal. Y pues nada, vamos a empezar a hablar ahora sí bien
de la especie, de sus características, cosas importantes que a ustedes les interesa saber sobre esta especie en específico. Bueno, pues aquí empezamos. Les digo, yo tenía miedo de poder equivocarme en algún tipo de dato. Obviamente si se me pasa algo, si se me va algo, es porque ya tiene un poquito de tiempo en el que no me metía con esta especie. Pero pues aquí vamos. Déjenme les digo, primero que nada es una especie de montaña. Como ya les he comentado, con esto podemos saber el tipo de hábitat que lleva. Un hábitat de montaña con muchas plantas y con unos parámetros muy específicos en los que las temperaturas son bajas. Hablamos de una temperatura que no pase de 26, 27 grados durante el día. Durante la noche tienen bajadas de temperatura muy drásticas, hasta 15 grados. Lo cual es completamente natural en su hábitat y lo cual nosotros tenemos que reproducir en nuestras condiciones, ¿no? Esto es súper importante decirlo, porque normalmente no tenemos eso en cuenta a la hora de nosotros obtener uno de estos animalitos. Y es una cosa que te quedas loco, la coloración. Son animales 100% arborícolas. Y esto lo sabemos porque tienen una cola prensil, al igual que los camaleones. Realmente es muy larga. De hecho, la cola debería llegar prácticamente a lo que mide su cuerpo. Pero en este caso no tiene la cola completa. Y ahí vamos a tocar un tema importante que les quiero yo decir antes de arrancarnos a hablar totalmente de la especie. Bueno, esta especie está amenazada. Es endémica, destrucción de su hábitat, tráfico ilegal, obviamente está amenazada. Es una especie que desde el 2002 ya fue categorizada como en amenaza y una amenaza grave, y en el que se empezaron a tomar medidas y planes de manejo para la especie. Y aquí es donde uno se pregunta, entonces, ¿cómo rayos tienes una especie que está amenazada, en peligro de extinción en tu casa? Bueno, pues para esto nos vamos a un tema que yo ya había tocado, por ejemplo, en camaleones, en legalidad de camaleones, en el que la especie está clasificada así en peligro de extinción, pero dentro del CITES número 2, en el apéndice 2 del CITES, en el que el comercio de esta especie está regulado para poder justamente comercializarlo y al mismo tiempo proteger su hábitat, más bien proteger la especie, ¿no? De que obviamente no abusemos del comercio de la especie. Y aquí es donde va una advertencia muy grande que yo quiero decir y que quiero dejar bien clara. Esta no es una especie para principiantes. Es una especie que yo no recomiendo para nada, que no debería ser comercializada como lo es, porque es una especie que se vende muchísimo, que es muy popular, y eso no me gusta, no me agrada, porque es una especie que está en peligro y que nos ha costado mucho para poder conseguir mantenerla en cautiverio, llevar a cabo su reproducción y un sinfín de cosas. No me parece una especie que con la que quieras iniciarte, con la que quieras empezar. Y lamentablemente, aunque el comercio está regulado y existen UMAs, existen comercializadoras que se dedican a esto, algunas PIMS que ya están trabajando con la especie, créanme que no está bien regulado a la hora de la venta, reproducción y todo esto. Normalmente las especies, los ejemplares que nos llegan a nosotros, aunque vienen con papeles, normalmente son parte del comercio ilegal. O sea, hay que decirlo. Y aunque vengan con papeles, es un tema muy difícil de tocar, porque pues sí es fuerte. Quiero decir que esto se hace de forma legal, pero la captura sigue siendo parte de esto. O sea, es una cosa increíble la cantidad de animales que vemos
en mercados, en tianguis, mercados de peces. Obviamente se pueden conseguir de forma legal. Yo las conseguí de forma legal, si no, es un tema que yo no toco mucho porque para mí es muy especial. Yo les tengo un aprecio increíble a esta especie, y si no son legales, si no traen papeles, yo paso completamente. No acepto ningún ejemplar de estos sin papeles. Si alguien se lo pregunta dónde conseguí los míos, uno viene de la exposición de Animalia de hace un año, me parece, y la otra viene de una comercializadora, y fue una cosa de que me llegó a mí porque la persona ya no podía cuidarla y se la compré, pero pues viene con los papeles, ¿no? Porque sí, créanme que me ha tocado de que me quieren traer abronias, y aquí duele mucho decirlo, pero pues sí, he tenido que decir que no a quedármelas. ¿Por qué? Porque no vienen con papeles, vienen del tráfico ilegal, y créanme que aunque uno no lo vea así y sea con las mejores intenciones, se sigue esta parte fomentando el hecho de que se compren ilegales, que no traigan papeles, y eso a mí no me gusta. Entonces pues ni modo, hay que dejarlo de lado. Es muy común ver que estas especies se vendan mucho porque las encontramos en los mercados de animales y la gente los ve y dice: se me hacen muy padres, se ven increíbles, pues lo compro, ¿no? Este es uno de los errores más grandes, déjenme decirles, porque no es una especie sencilla. Desde que les dije lo de los parámetros, hay muchas personas que sufren por los parámetros y no pueden tener este tipo de especies por el clima que tienen en su ciudad, y no pueden dar los bajones de temperatura, por ejemplo. Son especies complicadas por el hábitat en el que existen, en el que se tiene que replicar, con humedad alta, con vegetación específica, porque para allá vamos. Déjenme decirles que esta especie tiene una cosa muy particular, en la que tienen una relación muy estrecha y muy necesaria con vegetación epífita. Estas plantas que crecen parásitas a otras plantas, normalmente árboles, porque viven sobre las cortezas de los árboles. Ejemplos que les voy a decir: bromelias, que es la principal, donde tienen esta relación con estos ejemplares. Bromelias, orquídeas, helechos, musgos, todos estos. O sea, hay veces en las que no conocemos realmente mucho de la vegetación, pero es súper importante saberlo a la hora de nosotros tratar esta especie específicamente, porque la relación que tienen con la vegetación epífita es muy grande, en verdad. Ellas se la viven junto a estas plantas. Es necesaria para su reproducción porque se esconden ahí, las crías van en esta parte, y es súper increíble verlas dormir en las bromelias. Si no conocen este tipo de plantas, las bromelias son estas que crecen sobre los árboles, sobre las ramas. De hecho, les voy a dejar unas fotos aquí que yo he tomado. Es una cosa increíble ver las bromelias. O sea, tan solo ver el hábitat donde ellos viven te sorprende, y sí te maravilla esto. En verdad es una cosa increíble. Ya les dije, no son animales para principiantes. Son animales que hasta cierto punto se consideran tranquilos, pero créanme que por la experiencia que yo tengo, no me ha tocado ninguno tranquilo. Todos me han tirado a la mordida y son una cosa increíble. O sea, como características, quiero decirles que la coloración es, como les dije, varía muchísimo. En verdad, yo he visto animales desde azules, verdes, que tiene un verde jade increíble, hasta colores dorados, negros, una cosa así loquísima. Hay mucho que hablar, así que me voy a extender en esto. Como parte de sus características tenemos que tienen una lengua bífida, que está en dos, terminan como el de las serpientes, por decirlo así, está dividido en dos. ¿Por qué? Porque tienen una gran capacidad de captación de olores. A ver si saca la lengüita o nos deja mal. Cuando tocan la parte de abajo de la boca, es más que nada cuando sacan la lengua. Ay, como pueden ver, me quería morder.
pero lo quería hacer para ver si se podía ver cómo saca la lengua, pero creo que por el momento no le interesa. Lo hacen para poder captar olores, reconocer otros ejemplares, reconocer el alimento. Ahora sí que es súper importante para ellos estar probando el aire, las feromonas, todo esto. Obviamente tienen desarrollado dentro de ellos lo que es el órgano vomeronasal, que es en donde se captan todos estos olores. Lo que conocemos algunas personas, un término más común es el órgano de Jacobson, y es parte fundamental de muchos reptiles, aunque no todos lo presentan. Por ejemplo, los camaleones también lo tienen, pero es muy rudimentario. En animalitos donde todo el tiempo están sacando la lengua para probarlo, obviamente está más desarrollado y tiene mayores funciones, ¿no? Como les dije, creo que ya se vio bastante bien, pero la coloración del ojo aquí es muy importante. Esta es una Bronia graminea de ojo azul. Como pueden ver, está circulado por un área amarilla. Eso también es característico de la especie. Y pues nada, el ojo es azul. Es una cosa muy bonita. Con una cola prensil muy larga, que como les digo, normalmente la tiran bastante. Es muy común ver las colas regeneradas porque son muy nerviosos. Muy nerviosos. Y normalmente suelen tirar la cola muy rápido. Es una cosa de que un porcentaje muy alto de los animales que vemos tienen la cola regenerada. Porque normalmente los vendedores no conocen como tal el tacto que se les tiene que tener. Y el manejo es malo. Y con esto tiran la colita. Pero un ejemplar con la cola normal se ve increíble. Les voy a dejar fotos, obviamente. Bueno, ya regresamos porque se me estaba acabando la memoria, entonces da un relajo con la cámara. Ver su hábitat natural en persona es una cosa que te deja fascinado completamente. Y aquí es donde pues yo quiero decirles que sí he tenido esa gran oportunidad de poder ir a su hábitat natural, ver cómo se distribuyen, cómo habitan. Y wow, en verdad, créanme que es una cosa que te quedas muy sorprendido. No es algo que, no sé, se disfruta tanto en verdad verlos en su hábitat natural que ya tenerlos luego sí. Pues obviamente sabes que no puedes replicar como tal el espacio en el que ellas están. Y más que nada yo que tengo problemas aquí con mis terrarios, con las hormigas, no puedo meter la ambientación que yo desearía. Por ejemplo, no sé si ya lo mostré, pero aquí se ve una pecera enorme que tengo, con una vegetación increíble, que ya es un terrario plantado, con microfauna y toda esta cosa, toda esta onda, que obviamente yo quisiera tener en todos los terrarios de fuera, para meterles unas bromelias increíbles, meterles plantas súper bonitas, para hacerles una cosa increíble ahí. El problema justamente es las hormigas y el meter mucha vegetación. Las atrae y luego pues pueden matar a los ejemplares, y no lo he hecho. Pero créanme que si se desea tener uno de estos ejemplares y solamente tienes uno y lo puedes tener dentro de tu casa, tienes que hacerle el mejor terrario posible, porque en verdad verlos en un terrario bien ambientado te da una satisfacción enorme, en verdad. Y poder darse una vuelta, algún viaje para verlos en su hábitat natural, eso es otra cosa de otra onda. Déjenme les cuento un poquito más sobre las características y luego me voy a ir a contarles las historias que tengo y unos datos interesantes sobre las abronias. Como características más generales, como les digo, la cabeza es en forma triangular. El animal está aplanado dorsoventralmente, por eso es que parece que están, digámoslo, alargados, pero aplanados, ¿no? Así, dorso ventral. Lo cual les da una apariencia muy única a estas especies. Lo que varía normalmente es la coloración, el tamaño, los patrones. Algunas especies tienen detrás de lo que es el orificio del oído, que podemos verlo aquí. Es un simple orificio, es uno de los oídos más básicos y
y rudimentarios de la naturaleza. Simplemente un hoyito, es el oído externo. Vamos a notar unas escamas que salen como piquitos en esta parte y en la parte final del cráneo donde sobresale. Esto es en otras especies. Como es importante decir que este dimorfismo sexual que presentan se usa normalmente para sexar ejemplares a simple vista, lo cual nos habla de la complexión del animal. Ahorita les voy a mostrar la diferencia, ya que los machos son muy delgados a comparación de una hembra, que no quiero que me muerda, ahí está, que pueden ver que es muy gordita, tiene mucho mayor volumen, véanla, o sea, se nota mucho, ¿no? Ahorita les voy a mostrar el macho para que vean la diferencia. Normalmente también encontramos una coloración con más patrones en las hembras, con rayas, con líneas, coloraciones más opacas. ¿Esto por qué? Y obviamente en los machos un verde brillante, un azul muy brillante. Y esto se debe principalmente a una cosa de que las hembras, al ser las que llevan la gestación, necesitan conseguir más los rayos del sol, el calorcito, esconderse más. Entonces, el tener colores más opacos, con patrones oscuros, les permite obtener más este tipo de calor. Ya sabemos que en el bosque de montaña se tapa mucho la vegetación por los árboles grandes, por la gran vegetación, entonces hay que aprovechar al máximo. Miren, aquí no se nota mucho por esta especie, pero esto es lo que les digo sobre el pliegue que tienen ventral en el cuerpo y a lo largo. El dimorfismo normalmente nosotros lo queremos diferenciar para sexar más rápido, pero no es lo indicado porque, como saben, en la naturaleza todo puede variar, nada es una medida específica. Entonces normalmente la gente se fija en las cabezas, en qué tan triangular es la cabeza y qué tan prominente es la parte caudal del cráneo. No sé si se ve ahí en forma de flecha. Justamente ahí se ve un puntito que sería el ojo pineal, de la glándula pineal de los reptiles. Es solo un dato. Entonces, los machos tienen una cabeza muy triangular, muy prominente y mucho más ancha. Las hembras, como pueden darse cuenta, tienen la cabeza muy, muy finita. Tienen una cabeza muy finita, muy pegada hacia lo que es el cuerpo, y se nota cómo se ve ahí, obviamente, cómo está sobresaliendo, pero no tanto como en los machos. Como les digo, esta es una técnica muy básica para sexar a simple vista. No funciona siempre porque hay veces en las que tienen colores increíbles y no es no es macho, ¿no? Aún así los colores son muy muy vivos, y esto se debe también a otra cosa, que es los cuidados, obviamente. Un animal que está descuidado va a tener colores súper apagados, y los animales que tienen las condiciones correctas específicas de la especie van a sacar esos colores que son tan llamativos. Ay, no. Estos animales en verdad que son muy nerviosos. La voy a meter porque se está haciendo del baño aquí, entonces no es agradable tener las manos sucias, entonces voy a meterla ahí y saco al otro mejor. Y bueno, amigos, como les digo, tuve que cambiar, y déjenme les muestro aquí el macho. Aquí podemos notar grandes diferencias luego. El macho, este sí es muy nervioso, entonces créanme que yo manejo no les doy, nunca lo saco. Y esto principalmente porque no me gusta manejar animales nerviosos. ¿Para qué? Si pueden estar en su terrario tranquilamente. Y pues ya va a empezar. Ay, para agarrarlo después. Creo que aquí lo podemos ver más rápido. Simplemente para comentarles, vean la complexión que tiene. Obviamente es muy delgadito a comparación de la hembra, y mucho más pequeño. En verdad es una cosita al lado de la hembra. Ambos son la misma especie, Abronia graminea. La coloración varía mucho, y este ejemplar específicamente es muy azul, totalmente azul, con blanco. O sea, ¿a qué se debe esto? Bueno, antes de
He estado pasando mucho de este tema porque quiero decirlo en los datos curiosos de la especie. Ahorita quiero hablarles de su terrario, pero antes vean esta diferencia de los ojos. Esto es lo que nosotros tenemos como Abronia graminea de ojos negros. Vean la diferencia de la pupila. Se nota perfectamente y se ve hermoso este animal. Pero vean cómo la pupila es totalmente negra. Esa es la diferencia que yo les decía. Simplemente eso. Y no, son una joya de animales, amigos. Yo sé, o sea, yo los amo, me encantan las abronias, como les dije al principio. Pero sí es algo que no les recomiendo para principiantes y lo voy a decir de aquí a siempre. Yo sé que son muy llamativas, yo sé que te llegan a ser muy baratas. Porque los ves en un mercado y ¿por qué no me llevo uno? ¿Qué puede pasar? Pues créeme que si tienes uno de estos animalitos ilegales, sí es un problemota. Y no lo hagan, en verdad no lo hagan. Vean la cabeza, que esta es mucho más triangular, aunque realmente es muy cosa de percepción. Obviamente existen formas de sexar de forma ya certera y sin fallas. Esto como se hace con una técnica muy común en reptiles que se le llama popping. Es la evaginación de los hemipenes de uno, en el que el animal se le hace tantita presión en la base de la cloaca hacia arriba. Normalmente se hace con un ganchito especial, pero se puede hacer con las manos también. Y lo que vamos a hacer es justamente esto, exponer un hemipene. Normalmente si haces tantita presión llega a salir uno o ambos, pero el hecho de que ya salga la estructura del hemipene pues nos está indicando un sexado 100% específico. También podemos verlo desde la complexión. Esto es lo que les decía, el pliegue que se ve aquí justamente. Eso es lo que yo quería mostrarles de la familia Aguidae. Y bueno, mírenlo, vean, ahí se ve perfectito el pliegue. No es muy notorio en esta especie, hay especies en las que el pliegue es mucho más grande y se ve mejor. Les decía, el terrario, que ya me fui. Obviamente es un terrario vertical, más alto que largo, arborícola obviamente, ambientado lo mayor posible con vegetación epífita. Puedes meter helechos, bromelias, orquídeas, musgos, escondites, tubos de bambú, corcho, todo esto. Estos animales es muy recomendable meterles un sustrato de pitmos, hojarasca, musgo, sphagnum, no sé cómo se pronuncia muy bien, pero ese musgo, el que ya te venden embolsado. No recomiendo el que te venden en época de Navidad por la cantidad de parásitos que puede traer, pero el otro ya viene pues ya embolsado, lo encuentras en tiendas de orquídeas, es muy vendido ahí. Y les encanta esconderse ahí. En cuanto a la humedad, necesitan una humedad muy alta. Con un 70%. Puedes llegar en las noches al 100%. Obviamente, es lo mismo que los animales de montaña. Durante el día hay que mantenerla baja porque en el día sí debe de hacer calor. Que no pase de los 27 grados. Con una humedad de un 30%. Y durante la noche puedes irla subiendo gradualmente hasta el 100%. Resisten perfectamente las bajas de temperatura hasta 10 grados sin problemas. Yo no tengo datos sobre brumación de esta especie, pero sí durante meses de invierno he leído que llegan a esconderse en las bromelias, y como en las bromelias es un lugar donde se guarda mucha agua, llegar a congelarse durante las noches más frías y poder sobrevivir. Entonces son una cosa increíble que resisten, que son de zonas frías, climas muy templados y bajas temperaturas. Eso es importante decirlo porque una vez me tocó llegar a ver a una persona que no sabía nada de abronias, que tenía un montón de abronias en venta y obviamente no sabía nada, solamente las estaba vendiendo porque pues así es la gente, en el que mencionaba que eran animales como camaleones, o sea, con climas tropicales, focos UVB. No. Iluminación. Yo me he estado metiendo mucho en este tema. Ya tiene bastante que ya no estoy tanto como en sacar datos,
pero sí lo había hecho conjunto a otros amigos que están muy metidos en esto de las abronias. Focos en tubo 5.0 VB, no recuerdo el nombre completo, pero son estos tubos que ya hemos mostrado, igual para camaleones. Lo mismo para las abronias, increíble, mejora la coloración súper notorio. Al cabo de unas semanas la coloración oscura pasa a una coloración muy brillante. Y cosa importante, la ventilación es muy clave para estos animales, igual que en los camaleones. Mucha ventilación. ¿Pueden llegar a estar en terrarios de vidrio? Sí, pero la ventilación es muy necesaria. Aquí sí recomiendo meter estos humidificadores, meter mínimo una tapa y una puerta de malla. Lo demás puede ser para mantener humedad, pero sí se necesita que tengan bastante ventilación. Esto es parte de la iluminación y un correcto juego de las temperaturas para lograr que la coloración incremente, que la actividad del animal se vea bien y que esté sano prácticamente. Esos son los cuidados más básicos que se necesitan para la especie. Son complicados con ganas, son animales nerviosos y déjenme decirles que, por ejemplo, en el tema de reproducción, esto obviamente no me quiero meter ahí, pero sí he leído bastante acerca de la reproducción y proyectos de conservación de la especie, en el que, bueno, ya les dije cómo sexarlos. Las cópulas son, me parece que 2 veces al año, 1 o 2 veces al año. Y aquí hay algo interesante. Esta especie, en sí, el género de Abronia, nacen vivos. Esto es muy importante conocerlo, porque si compramos ejemplares hembras que no fueron cuidadas de la forma más metódica, más cuidadosa posible, normalmente se juntan con los machos, y más si no saben sexar, y se llegan a dar los casos en el que ya vienen gestantes. Es muy común. De hecho me pasó a mí con la hembra que tengo. Nunca estuvo con un macho, pero empezó a engordar y de repente ¡boom!, soltó las crías. Obviamente yo ya estaba preparado para todo esto, y les voy a hacer, si quieren, un video de cuidado de las crías, porque es una cosa increíble. Es un tema súper complicado, súper difícil. A mí me costó bastante, pero íbamos por muy buen camino, hasta que por cosas del destino tuvimos un error y pues tuve problemas ahí con hormigas, ya saben. Bueno, les puedo contar, tengo ahí todo no sé dónde estará mi libreta, pero tengo todo súper documentado. Sí fue una muy bonita investigación, en el que está cada paso a seguir con las crías, desde que nacen, cuidados, alimentación, hasta los primeros meses donde empiezan a sacar coloración. Que ojo, ya vamos a empezar con los datos interesantes, si no, nunca los voy a decir. Aquí hay que poner datos interesantes. Las abronias Abronia graminea tiene una cosa muy interesante. Así que este es el número 1. Hablando de crías, cuando nacen las abronias no son del color de un adulto. No son verdes, no son azules, no tienen colores llamativos. Y esto es muy obvio, ¿no? Son animales súper chiquitos que al nacer son de color cobre, plateados, entre esos 2 tonos, con patrones de rayas negras, ¿ok? Normalmente traen unas 4 líneas como un patrón como si fueran flechitas. Saben hermosas, son una cosa increíble, son bellísimos las abronias bebés. Sostenerlas en la mano es una maravilla de la naturaleza. A mí me temblaban las manos, y desde chiquitas te tiran la mordida, son una belleza. Pero esto se da porque cuando son muy chiquitas no quieres ser llamativo, quieres pasar desapercibido totalmente de los depredadores. Entonces los colores son muy opacos, se la viven en lo que son en la hojarasca, escondidas debajo del musgo, entre las hojas, entre la vegetación. No son arborícolas como tal, todavía no escalan, prefieren vivir escondidas.
Y son, hay una joya, son súper bonitos esos chiquillos. Alrededor de los 4 meses empiezan a sacar los colores. Algunos dicen que a los 6 meses, pero a los 4 empieza la coloración en la punta de la boca. Eso ya lo tengo documentado. Si alguien tiene otros datos, pues obviamente se pueden comparar, pero es lo que a mí me pasó. Como segundo dato, son animales, como ya lo dije, ovovivíparos. No recuerdo perfectamente si son vivíparos o ovovivíparos. Me parece que son vivíparos, si no me equivoco. Pero yo he visto casos en los que sueltan slugs. Estas como que no es del huevo totalmente formado, es como un saquito amarillo. Es lo mismo que una puesta infértil, pero desechan el puro saco, ¿no? Como tercer dato, aquí vienen las cosas más interesantes. La coloración de las abronias, y te puedes dar cuenta en esta, de por qué es azul. ¿Por qué vemos una abronia azul? Esto no está como tal documentado, hay mucha información que podemos recopilar, pero principalmente esto se debe al cautiverio. No vamos a encontrar abronias azules en la naturaleza como en su hábitat natural. No. Esto se debe porque la alimentación de estos animalitos se basa en insectos polinizadores, porque al vivir en las alturas, en bromelias, obviamente los insectos que llegan principalmente son voladores y polinizadores. ¿Qué es lo que pasa? Llevan un consumo alto en insectos que consumen vegetación alta en algo que llamamos, o que se conoce como carotenoides, que es una pigmentación natural que podemos obtener, por ejemplo, no sé, como ejemplo, en el cempasúchil. Es una flor que es muy alta en carotenoides, que le da esta pigmentación naranja amarilla. De hecho es muy usada en alimentos como el pollo, en el alimento del pollo, para dar coloración amarilla a la carne del pollo. Esto mismo pasa en la naturaleza, dándoles una pigmentación amarilla que al combinarse con los pigmentos naturales que ellos tienen, obviamente obtenemos una coloración verde brillosa, verde muy brillosa, que es hermosa. Cuando nosotros los pasamos al cautiverio, pierden esta alimentación de estos insectos. Nosotros alimentamos más con grillos, con cucarachas que nosotros criamos, que vienen de criadero, y pues se pierde esta parte. ¿Qué es lo que pasa? Pierden la coloración amarilla, reduciéndose a tonos azules. Esto lo puedes ver en abronias que ya llevan bastante tiempo en cautiverio, o nacidas totalmente en cautiverio, se van a ver azules. Normalmente algunos piensan que es como algún tipo de fase, y algunas personas buscan, yo quiero una abronia azul. Lo que no saben es que es una falta de pigmentación en el alimento. Había visto otra información en la que nos hablaban de que por falta de una vegetación epífita, de ahí obtenían la coloración. Esto no me parece a mí como tal muy lógico, porque no consumen como tal la vegetación, pero obviamente tiene que ver el hecho de su hábitat con la coloración. Eso sí, los colores más verdes, más llamativos, los vamos a conseguir en animales de la naturaleza, que los vamos a ver obviamente en la naturaleza. Y por ejemplo, yo me dediqué un poco a esta parte de alimentarlos con insectos, grillos alimentados con vegetales altos en carotenoides. Eso estuvo muy padre. No la pude terminar porque obviamente es un trabajo de meses, de llevarlo mucho más allá, que obviamente no tengo yo la tecnología para hacerlo. Pero por ejemplo, Calcio Terraria utiliza esta parte del polen, que también es muy benéfica como parte de insectos polinizadores, y creo que también trae una pequeña porción de harina de cempasúchil. No me hagan mucho caso, me acuerdo que en mi parte de investigación lo saqué o lo investigué, no me acuerdo muy bien. El chiste es de que sí cambia la coloración, créanme que sí cambia, mejorando alimentación de los animales. Obviamente la alimentación del alimento vivo, y metiendo la iluminación correcta y parámetros correctos. Ahí es donde sí noté el cambio de una abronia que era verde muy oscuro a la que les mostré al principio. Esta ya llegó siendo completamente azul.
Obviamente sabemos que es un animal de cautiverio porque es totalmente azul, o sea, no tiene nada de verde. Había escuchado una parte sobre que según el hecho de que cambia azul les reduce la esperanza de vida, pero no me parece que sea así. Por lo que yo he visto, pueden vivir siendo de esta coloración, solamente que sí les falta justamente esa parte, ¿no? Algo está faltando en la pigmentación del alimento que no les permite mostrar los colores reales. Esto es muy interesante, es un tema súper padre. Como otro dato curioso, esta especie en particular es considerada una especie venenosa por muchos pueblos porque es una especie que encontramos muy seguido cerca de la población, cerca de los pueblitos. Es muy común que la gente se las encuentre. En sus casas, la gente que vive en Puebla, en Veracruz, es muy común. ¿Qué es lo que pasa? La creencia de ver un animal muy colorido y que saca la lengua como una serpiente ha creado muchos mitos, muchas creencias de que son animales venenosos. Y la gente suele matarlos. Al primero que ve, machetazo. Esta es una realidad. Y eso es algo que intentamos combatir dando la información, dando a conocer la especie. Y créanme que hay muchas personas que se han dedicado a esto, a llevar a los pueblos a conocer la especie, para que no se siga matando y no se siga cazando por una falsa creencia. Recuerden que el único saurio venenoso aquí en México y prácticamente en el mundo es el Heloderma. Obviamente tenemos el dragón de Komodo, pero no te vas a encontrar un dragón de Komodo aquí en México. Un Heloderma sí es muy probable, un monstruo de Gila también es conocido. De ahí en fuera, ningún saurio es venenoso que te puedas encontrar aquí en el patio de tu casa. Obviamente, si quieres pelearte con un dragón de Komodo, vas a salir mal. Si quieres pelearte con un Heloderma, obviamente vas a salir perdiendo. Pero hay que aclarar que obviamente no te vas a pelear con un reptil. Son animales muy lentos. Las abronias son muy llamativas. La coloración es súper llamativa. Difíciles de atrapar. No va a pasar de que te tiren la mordida y si te dan un buen mordisco, porque sí aprietan, pero créanme que no va a pasar de ahí. No son para nada venenosos y hay que eliminar esa creencia. Siempre hay que decirlo, aunque muchas veces ya se ha dicho. Lo he escuchado miles de veces en pláticas, en foros, en todo lo que quieran. Ya se sabe, pero pues nunca está de más decirlo una vez más, ¿no? Son una maravilla que tenemos que cuidar de nuestro país, y créanme que verlo en persona, tenerlo en las manos es una joya. Lamentablemente son complicadas con ganas, y el hecho de mantenerlos pues ya es así como bien logrado, ¿no? Es cosa importante decirlo. Y si te preguntas en cuánto anda el precio de uno de estos ejemplares, aquí en México, legales, vas a encontrar de 1,500 para arriba. No vas a encontrar más baratos. Tal vez unos 1,000 pesos si encuentras alguna oferta. Pero es importante decirlo porque un animal que te venden en un mercado de peces, que te lo dan en 100 pesos, no es un animal legal, obviamente. Y eso hay que tenerlo muy en mente, porque no hay que favorecer el tráfico ilegal, el sentimentalismo de ver estos animalitos. Lamentablemente así es. Es horrible verlos en bolsas, ver que traen un montón de estos animales en una cajita. Pero el hecho de comprarlos, estás siendo parte del tráfico ilegal. Entonces, si no traen papeles, no lo compres. Así de simple. No te juegues el querer darle una mejor vida. Sabemos que es doloroso, pero no vale la pena seguir metiéndonos en ese negocio del tráfico ilegal de especies y el poder llegar a la cárcel por un animalito. Entonces, mejor 100% legales, aunque sí es más caro, más difícil de conseguir. Pero créanme que hay UMAs, hay PIMS, comercializadoras que los están trayendo, y eso es increíble, eso se agradece muchísimo. Pues es parte de nuestra ética de conseguir un animal legal, de
conseguirlo en las mejores condiciones para no meternos en problemas. Y también que el animal sobreviva, porque créanme que animales que vienen de captura son súper difíciles de adaptar, y más estas especies que tienden mucho a dejar de comer por el estrés y dejarse morir. Y como son tan chiquitos, darles comida asistida es muy complicado. Entonces, créanme que no hay que meternos en eso. Solamente quería dejarlo claro por tercera vez en el video, y siempre lo voy a estar diciendo. Déjenme lo guardo y les voy a platicar ya lo último. Y como último dato curioso que me faltó, de hecho, la muda de las abronias, que déjenme se las muestro, lo tengo por acá. Es una cosa muy muy particular porque estas especies lo que tienen interesante en la muda es que no es como otros reptiles que al mudar lo hacen por partes, se van iniciando por la cabeza, se va abriendo la piel, por ejemplo, y se va quitando por regiones del cuerpo. En este caso, las abronias mudan como una serpiente, amigos, dejando el cuerpo entero. Obviamente se llegan a romper, pero vean por ejemplo esta de acá, que está completita. La cola, aquí están los pies, las manitas, brazo y la parte de la cabeza. Es increíble verlas mudar. Es una muda completa. Miren, por ejemplo, aquí les tengo una muda de una cría. Es completito, o sea, obviamente tenemos que hacerle un muy buen zoom. Que déjenme ver si le pongo la mano. Pero, por ejemplo, aquí en otra que tengo aquí, son mudas completas. En las que se ve el ojito, se ve la boca, la colita entera. Aquí un piecito. Déjenme, voy a guardar estas acá. Isaac, ¿y por qué guardas las mudas? El por qué las guardo es simplemente porque me gusta. Muchos de los que tenemos reptiles coleccionamos las pieles. Eso es un poco raro, sí, pero está cool. Y después de un rato obviamente te aburres y las empiezas a tirar. Pero miren, a ver si se llega a ver bien. O sea, esta es la cabecita, por donde empieza. Y es verlos mudar completito. Cuando mudan obviamente se tienen que estar rascando ahí entre la vegetación que tú les pones. Y se desprende toda la piel. Esto es, a veces espanta, ¿no? Si no conoces la especie. Pero es súper padre ver cómo dejan toda la piel enterita. Ese es otro dato interesante de la especie. Y me parece que ya para cerrarles este video, que yo sé que es mucha información y que es complicado ver tanto tiempo a una persona hablar de un tema, por ejemplo. Puede llegar a ser pesado. Y también yo me di una pausa porque ya se me había acabado la voz hace ratito. Se pueden hacer más partes del video, obviamente, si quedan dudas y todo esto. Pero déjenme les cuento en esta sección de unas cuantas historias que yo tengo con abronias. Yo la verdad he tenido la suerte, la ventaja y la casualidad de desde pequeño convivir o haberme encontrado una abronia. Esto, ¿cómo pasó? Yo suelo ir de vacaciones hacia Puebla. Y una de esas veces, obviamente a mí me encanta ir desde pequeñito ir a buscar animales por allá. Y pues en una de esas, esta es una historia muy padre, que de hecho tengo videos, pero muy viejitos. O sea, en verdad si los encuentro la calidad es muy mala, pero vamos a ver si los encuentro y si el editor los puede poner, pues va a quedar muy padre. Si no, pues ya ni modo. Un día me tocó ir caminando y pues allá es la zona de abronias, ¿no? Aunque es muy raro de ver sí hay. Y es de estas veces en las que vas caminando en medio del bosque y de repente en el caminito, a medio camino va pasando una abronia. Supongo que es por la distorsión de la historia y de haber estado muy pequeño, pero era una abronia enorme, o sea, tremenda, una cosa gigante.
un animal como este tamaño, con todo y cola, pero en verdad muy, muy robusta, muy grande. Y es una de las experiencias más locas que me han pasado porque era la primera vez que yo veía una y en cuanto la vi fue enamorarme de la especie. Yo estaba muy, muy, muy pequeño, ¿verdad? Tengo ahí una foto con ella, pero sí estaba yo muy pequeño, entonces me acuerdo que la querían matar porque obviamente les digo, lo ven, piensan que es venenoso y luego por las creencias de parientes más grandes, obviamente las generaciones más pequeñas quieren matarlos de inmediato. En eso, pues yo la veo y yo les digo, no la maten, por favor, yo la voy a agarrar. Y pues la agarré, me acuerdo que la agarré con una gorra. Cuando estábamos ahí, yo estaba muy pequeño, ni siquiera sabía si era venenoso o no. Me estaban diciendo, es venenoso. Pero créanme que a mí no me importó, yo la quería agarrar. Me acuerdo que me la llevé a la casa. Y para quien no lo sabe, mi papá es biólogo. Entonces en esa vez fue cuando él me dijo, no, o sea, no es venenoso, te aseguro que no es venenoso. Y me empezó a contar un poquito más de la especie. Y ahí fue cuando yo, era lo máximo para mí. Obviamente no me la quedé, porque luego mi papá me dijo que estaba en peligro de extinción. Y la tuve, me acuerdo que unos días, porque era algo que yo hacía mucho. Tenerlos unos días allá. Me llevaba mis toppers, mis cajas donde yo las decoraba con cosas de allá del monte y tenía algún animalito unos días y después lo soltaba. Me acuerdo que era una abronia increíblemente hermosa, de unos colores súper, súper verdes. Me acuerdo que yo la agarraba con guantes porque mi mamá me decía que no vaya a ser venenosa y te muerda y te pase algo. Pero yo quería agarrarla, yo quería tenerla. Y pues nada, me pasó así el tiempo. Obviamente la solté esa vez, la liberé en el mismo lugar donde la encontré. Mala idea, la debía haber liberado más lejos, pero pues qué iba a saber yo. La dejé en el mismo lugar donde la encontré y se fue, siguió su camino. Es una cosa muy loca porque desde ahí empecé y me quedó en la cabeza tanto que empecé a investigar, pero no encontraba yo el nombre real de la especie. Son muy, muy conocidas en los pueblos. Me acuerdo que hasta un señor de ahí del pueblo me decía que cómo la podía haber agarrado, si era venenosa y esto. Y ya saben, las típicas historias, ¿no?, que te empiezan a contar, no, mi familiar de tal, que conoce a tal, que conoce a otro, que conoce a otro, que conoce a otro. Una de esas le mordió el dedo y le tuvieron que cortar el brazo con un machete. O sea, son esas historias que se inventa la gente, obviamente, pero que quedan tan marcadas que en verdad las creen. Y yo me acuerdo que no me la creí y para mí era una maravilla tener ese animal en las manos. Posteriormente, unos años después, me encontré otra. Estábamos en la misma zona, pero distinto lugar. Yo estaba escalando un montecito, un cerrito con mi papá. Íbamos ahí a la mitad, hasta arriba, de estos que están así de inclinados. Y yo iba con la idea de, chance me encuentro algo, ¿no? Esa vez, vaya que sí me encontré una. Me acuerdo perfectamente porque todo lo tengo aquí en la cabeza. Estaba, no sé si han subido alguno de estos cerros, que son de puras cositas de las que tiran los árboles. No recuerdo cómo se llaman, pero es pura hoja, pura basurita de los árboles y musgo que queda. Entonces no te sostienes bien al suelo, es muy resbaloso. Y pues nada, ellos ya estábamos ya en la parte de arriba y en verdad ahí en el suelo, simplemente tomando el sol. Es raro verlas en el suelo, pero es lo que yo más me las he encontrado siempre en el suelo, nunca en los árboles. Siempre uno va buscando en los árboles, en las bromelias, para ver si se encuentra una, pero por las cosas del destino te las encuentras enfrente de ti tomando el sol. Me acuerdo que esa vez hasta me aventé así para atraparla. Ya uno, cuando ya está muy acostumbrado y tu papá te enseña cómo agarrar animales, las técnicas para manipular ejemplares, obviamente sabes cómo agarrarlo. Me acuerdo que rápidamente la atrapé. Cuando son animales que no conoces y los agarras por la parte de atrás de la cabeza para que no pueda tirar la mordida hacia los lados.
Solamente eso. Y no lo agarras de la cola para no zafar, no arrancarle la cola. Entonces de la cabeza y lo inmovilizas rápido. También me acuerdo que la atrapé, me la quedé unos días allá, le di de comer, la sacaba al sol. Ya saben, cosas de niños pequeños que se emocionan cuando encuentras el animal que llevas en la mente siempre. De todas formas, la solté de nuevo a los días. Me acuerdo que esa sí, la tuve ya en mis manos bastante tiempo. Si ustedes ven una, no lo hagan. Yo estaba muy pequeño y era algo que yo no podía detener, o sea, simplemente lo hacía sin saber que obviamente la fauna nativa del lugar pues no se agarra, ¿no? Entonces pues nada, así esa fue la segunda historia. De esa sí no tengo fotos, pero me acuerdo que me caí del cerro y se me cayó el bote donde la traía. De hecho, esa vez traíamos de los sacos que se usan, que traen siempre los biólogos para meter los animales, que son bolsitas, son sacos para transportar, que es mucho más fácil. Traíamos de esas, pero me acuerdo que esa vez me caí, me pegué en la punta del pie con un árbol y eso duele horrible. Entonces no suban cerros así de inclinados sin saber bajar, ¿no? ¿Qué otra? La última historia, esa es la más bonita que tengo, porque fue en un viaje familiar hace poquito, cuando empezaba esto de la pandemia, por ahí por marzo me parece. El chiste es de que fuimos por viaje familiar en esas fechas. El chiste es de que fuimos a caminar por algún lugar donde ya era una reserva, donde puede entrar el público, pero tienes que pagar. Y el chiste es de que es un lugar súper padre donde hay cascadas y toda la onda. Todo muy natural, pero pues es propiedad de alguien. Yo iba con la idea, ¿no? Siempre tienes que ir en la mente con la idea de abronias, por favor, encuéntrate una. Ya veníamos de regreso, toda la familia iba enfrente y me acuerdo que yo iba caminando así como... pues uno... Es que es algo interesante, cuando uno trae en la mente un animal que quiere encontrarse, vas fijándote en cada espacio buscando el animal, entonces es común que te lo encuentres. Entonces yo iba caminando, todos ya iban un poquito más enfrente. Me acuerdo que yo volteo así de lado y en verdad iba caminando en unas rocas, una abronia, y fue increíble. Me acuerdo que me quedé así modo tieso y obviamente me lancé corriendo a atraparla. La misma técnica para atrapar animales que no sabes qué tan rápido van a reaccionar. Tienes que ser rápido y agarrarlo de una. Obviamente eso no lo hago con mis ejemplares porque están acostumbrados. Más bien yo ya les tengo medidos cómo ellos, qué tan nerviosos son y cómo puedo acercarme. Pero cuando son así animales que te encuentras, pues simplemente para agarrarlo, ¿no? Me acuerdo que esa vez pues yo ya iba más preparado. Yo ya conozco bien la especie. Conozco bastante más de toda esta información, ¿no? La atrapo. Y me acuerdo que pues toda la familia se regresa para ver qué había pasado y todo esto. Y pues yo ya traía aquí en la mano colgando una abronia, porque es algo interesante, pero es que hay una conexión muy padre cuando respetas mucho la naturaleza. Me refiero a que respetas mucho a los animalitos. En verdad puedes tomarlos, sacarles unas fotos muy muy padres, admirarlos, admirar la belleza en ese momento y regresarlos. En verdad que me acuerdo que esa vez ni siquiera me tiró la mordida. Yo la traía aquí en la mano, la traía dando una pequeña explicación, porque pues siempre se te sale, ¿no? Así lo de la emoción y empezar a contarles un poquito a tu familia de qué es. Esa abronia me acuerdo que no era graminea. Déjenme, lo tengo aquí, esperen un segundito. Era una abronia taenata, que de hecho su distribución es igual en Puebla, pero es más complicada de observar. Esa sí fue una cosa de pura suerte y traerlo en la mente. Les voy a dejar el video porque tengo un video de cuando la liberamos. O sea, después de ya tomar unas fotos, anotar simplemente que se había visto. Y pero miren, o sea, es lo que les digo. Yo ya traía la abronia aquí en las manos y ni siquiera, o sea, era un ejemplar de cautiverio o algo así. No, simplemente te la encuentras y te da para unas fotos muy, muy cool. Estas abronias tienen como la característica de ser con patrones más marcados, como atigrados. Y no, hombre, una cosa increíble. De hecho, la abronia que les mostré al principio,
Déjenme, tengo una foto aquí. Simplemente porque la encontré y ya. Es lo que les digo acerca del cambio de coloración a base de unos buenos cuidados, de cuando te llega a cuando la puedes ver unos meses después. Y ya simplemente porque traigo las fotos aquí de pura casualidad, para mostrarles un poquito más de cómo se ven las crías, ¿no? Obviamente les voy a dejar fotos bonitas, videos bonitos para ilustrar todo lo que estuve hablando y me eché no sé cuánto tiempo hablando aquí. Creo que eso es todo por el video. Creo que aquí acabo. Termino mi hilo de historias de Abronias porque era algo que yo quería contar. Obviamente son una cosa maravillosa de la naturaleza. Yo respeto muchísimo lo que es los reptiles mexicanos. De hecho tengo una obsesión con ellos. Tengo mi top 3 reptiles mexicanos favoritos, de los cuales me da todavía un poco de miedo el hecho de meterme a trabajar con ellos, pero en un futuro sí que me gustaría. ¿Por qué? Porque no hay como tal tantos permisos, es más complicado, son especies en peligro de extinción. Obviamente trabajar con camaleones no es lo mismo que trabajar con una abronia por temas legales, pero en mi top 3 de reptiles mexicanos están abronias, frinosomas y los elodermas, que esperemos podamos cumplir en un futuro con estos 3 objetivos de vida, que son como con algo que quiero lograr, ¿no? Con el futuro, con el tiempo. Las abronias, por suerte, ya tengo la posibilidad de tenerlas, de verlas todos los días que vengo. Si alguien está interesado en sus cuidados y en mantener la especie, créanme que es complicado. Yo no lo recomiendo, una vez más lo vuelvo a decir, para principiantes, ¿no? Es algo que sí tienes que tener más experiencia con reptiles, con cuidarlos y con llevar parámetros correctos. ¿Qué más les puedo decir? O sea, son especies que realmente sí necesitan que tú sepas qué estás manteniendo, que conozcas la especie, que sepas toda la información que encuentres, buscar artículos, documentarte súper bien antes de mantenerla, porque no es lo típico que se puede tener, y con una especie en peligro de extinción no se juega. Entonces, tómenlo muy en cuenta si están interesados en esta especie. ¿Se puede tener? Claro que sí, de la forma correcta, con la documentación correcta, y simplemente conociendo la especie y conociendo todo esto, adentrándote en el mundo de esta especie, te llevas algo y sí que te refuerza mucho más a la hora de mantener la especie, a simplemente ver un video de sus cuidados o que alguien te cuente cómo se cuidan estos animales, ¿vale? Entonces, solamente eso, amigos. Muchas gracias por ver el video, muchas gracias por todo el apoyo. Cualquier noticia yo les estoy avisando ahí, por el Instagram, que es Tricamaileón, la página de Facebook Tricamaileón. Yo les digo esto porque a veces suelen pasar cosas que uno no se imagina, como enfermarte antes de la exposición de Animalia, no sé, perder algunas oportunidades. Yo sé que no todo es perfecto, la verdad, nada está saliendo como uno lo estaba planeando, pero pues aquí seguimos, y traerles contenido me hace muy feliz, grabarles me hace muy feliz, mostrarles mis animales, los proyectos, y compartirles un poquito de lo que hago para que ustedes se vayan con esta información, y espero les guste el video. Les voy a hacer uno de cuidado de las crías, con videos, con puntos muy específicos para el cuidado de cada pequeñita cría, desde la alimentación hasta fabricación de un microterrario. Entonces, amigos, me voy con eso para no hacerlo mucho más largo, y me voy porque ya empezó a llover y tengo que hablar más fuerte. Muchísimas gracias por ver el video, amigos, en verdad, gracias por el apoyo, gracias por compartirlo, por darle un like o simplemente comentarme algo bonito ahí. Se los agradezco muchísimo y nos vemos en el siguiente video.